En las puertas del Averno. Capítulo 10. La Geraldo de la Oscuridad. Mi viaje me condujo a un acontecimiento tan oscuro como los fríos pasillos del Averno. Un recuerdo capaz de mostrarme toda la maldad del mundo en 3 simples actos, forjados con el gélido acero de la envidia. A diferencia de Virita, los perversos ideales de Layla eran incorregibles e injustificables. Volviendo al principio de su historia, ella fue concebida en el seno de una familia de nobles de uno de los reinos del este. Al escuchar el nombre de su padre, fue que mi memoria recordó un poco más sobre la vida mortal. Uziel III fue el emperador de Faruth, un reino posado más allá de los enormes picos nevados de Gorgoth, un imperio próspero y muy avanzado para su época. Había oído, sin embargo, de su estrepitoso declive años antes de que Raldaram se independizara, pues se rumoreaba sobre un espantoso mal que cayó sobre todo el pueblo. Entre los cuchicheos de la gente, se hablaba sobre una maldición semejante a una putrefacta peste, una plaga paranormal proveniente de un ente desconocido. En un principio, atribuí dicho acontecimiento a una impertinente intervención del oscuro, mas los acontecimientos que se suscitaron en aquellas tierras lejanas eran mucho más complejas y perturbadoras. El nacimiento de Layla fue manchado con la marca de la muerte, pues de su florecer nació la muerte de su madre. La reina había muerto dando a luz a impresionantemente una niña cargada de magia y poder. En las regiones del este, los magos no son tan mal vistos como en los reinos aledaños a Raldaram, mas la presencia de un mago en la corte de Faruth suponía un posible deterioro en las relaciones comerciales con el resto de los pueblos. Desconozco si fue esa la razón del favoritismo de su padre hacia su hermana mayor Sara, quien mostró grandes dotes en la milicia, o si por el contrario, Uziel fue capaz de ver la maldad intrínseca en su hija desde su concepción. Pero era más que evidente que los dotes para la magia que poseía su hija menor siempre fueron una incómoda verdad que trató de ocultar. Los años pasaron y ambas hermanas desarrollaron sus dotes y habilidades mientras Faruth se mantenía en pie bajo las decisiones de su padre. Sara se enlistó en la armada de templarios y más tarde introdujo un cuartel general dentro del reino, factor que generó más control sobre los magos del imperio. No pasó mucho tiempo para que la chica, debido a su determinación y esfuerzo, terminara como líder del grupo que introdujo en su hogar. Contrario a las metas personales de su hermana, Layla pasó años estudiando el origen y uso de sus misteriosos poderes, mas los grandes hechiceros de Faruth eran incapaces de acallar sus dudas. El poderío de la joven era ajeno al de los grandes magos del reino. Sus impresionantes hechizos eran capaces de alterar la materia hasta destruirla con una facilidad preocupante. No obstante, Layla era, por suerte, incapaz de darse cuenta de este enervante factor. Al menos fue así, hasta la venida de aquel que llora en los Avernos. Como en el recuerdo de la Eparmis, haciendo honor a la naturaleza vil de estas memorias, el oscuro hizo acto de presencia tras el dolor de su víctima. Layla fue víctima de un mundo incapaz de entender su esencia, pero admito, con un nudo en la garganta producto del terror que me produce aquella doncella, que el temor que generaba en sus cercanos estaba más que justificado. Muchas veces he debatido sobre la maldad, si ésta surge naturalmente en el alma de cada ser, o si por el contrario, es consecuencia del dolor causado por agentes externos. Pero al ver los actos tan atroces que generó esta Adalid, dudo si su corrupción fue realmente un castigo o un premio capaz de hacer ver su verdadera oscuridad. Sara fue la detonante de este mal, pues al introducir a los templarios en Faruth, las oportunidades de desarrollarse de su hermana se vieron afectadas. No podía mostrar al desnudo su alma, sus poderes,
o siquiera mencionar su título de hechicera. Sin saberlo, su crecimiento marchitó las expectativas de Layla. Aquello degeneró en una acalorada discusión en la cual Sara nunca tuvo la culpa, pues nadie sabría sobre las cuestionables habilidades de su hermana menor. Nadie, a excepción de su padre, quien muy en el fondo sentía un profundo temor por su hija. Aquel miedo se me era extraño, pues no entendía qué fobia generaba la joven porque, a simple vista, solo parecía una pequeña chica de tez oscura, ojos profundos y sonrisa grande como media luna. Si no supiese el desenlace de su historia, no entendería el porqué del rechazo. Por otro lado, su padre no pudo interferir en la trifulca, pues ni Sara estaba dispuesta a flaquear en sus sueños, ni Uziel podía negarle a su hija mayor su destino, el destino de ser una templario y convertirse posteriormente en emperatriz de Faruth. Aquello solo sumergió a Layla en una terrible desesperación de la cual surgió aquel sentimiento que tanto repelús me generó al entrar al recuerdo, ese sentimiento que me animaba a volver al Averno junto a mi soledad, una emoción cargada de una amarga oscuridad, la envidia. Como dije en un principio, a diferencia de Virita, Layla era despiadada y ruin. Tal vez aquello fue algo que su padre vio antes que todos. Ella había nacido en muerte y oscuridad, y eran factores intrínsecos en su ser. Lo supe al entender los cuestionables dotes que la vida le dio. Los hechizos de Layla eran malignos, pues ella no era una maga, sino una bruja. Era por ello que su magia era incomprendida incluso por los hechiceros más habilidosos de Faruth, pues ningún reino, ni siquiera los reinos del Este, permitían la práctica de dichos encantamientos. Y fue ahí que entendí el temor de su padre, pero también su deber como protector, el cómo tuvo que ocultarla para evitar algún linchamiento o rechazo por parte del mundo. Su amor la encapsuló para evitar un mal peor, sin saber que aquello fue el detonante que la condenó. Y como es de esperar, Layla llamó la atención del oscuro, un ser que más que ayudarla, buscaba explotar el don que nadie estuvo dispuesto a comprender y utilizar los fragmentos de aquella alma marchita para forjar una nueva Adalit. La joven lo aceptó con gusto tras aprender la magia más negra y calamitosa vista en el mundo mortal. Sin darse cuenta, se había convertido en una criatura del Averno. Tras eso, su venganza fue atroz, pues Layla utilizó su maldad para jugar con la vida y la muerte. Haciendo uso de sus temibles poderes, los muertos resurgieron de su letargo para servir a la nueva Geraldo de la Oscuridad. Ni los templarios, ni el mismo ejército de Faruth pudo detener su marcha hacia el palacio de su padre. Había visto traiciones inenarrables, conspiraciones en contra de aliados poderosos y planes realizados por mentes desquiciadas. Pero la frialdad que esbozó Layla de su sonrisa de media luna fue suficiente para comprender que la maldad de aquel ser superaba todo monstruo que pude haber conocido. Su mirada sin emoción se deleitó al ver a su hermana de rodillas, pero el castigo que impuso sobre su padre logró quebrantar mi temple. Uziel, como buen gobernante, luchó para defender a su pueblo, pero ¿cómo podía matar a su propia hija? Incluso al ver el monstruo en el que se había convertido, todavía veía a su hija en el interior. Sin embargo, aquello no hizo flaquear a Layla, quien en una espantosa danza de maleficios degeneró lentamente la mente de su padre hasta transportarlo a un estado peor que la muerte. Las memorias, los sentimientos y la humanidad de su padre fue consumida, dejando a una suerte de cascarón detrás. Layla había convertido a su padre en un no muerto o una abominación. Realmente ni yo podía descifrar qué clase de criatura estaba bajo su control, pero Uziel III había dejado de existir. Su hermana trató de detenerla,
pero sin mucho esfuerzo, Layla hizo que los ojos de su hermana se cerraran para siempre junto al reino de Faruth, que cayó ante el antinatural ejército de la bruja. Aquella obra fue un relato de pesadilla, el origen de un monstruo surgido de la envidia, la perfecta cuna para el nacimiento del siguiente Dalit del Oscuro. Y fue ahí, en el seno del dolor y la miseria, que el dios olvidado y rechazado por el mundo extendió su larga zarpa para ofrecerle un trato a la bruja, trato el cual, como es de esperarse, Layla aceptó sin pensar. Su alma, negra como la noche, terminó de fundirse en la maldad para dar vida a la Dalit más cruel y posiblemente poderosa del Oscuro. Agradecí el alejarme de aquel recuerdo, pues a diferencia de la memoria anterior, pude observar la vida de Layla con mayor claridad, viendo detalles tan espantosos como funestos. No obstante, mi cuerpo fue lentamente alejándose de aquella destrucción hasta que finalmente volví a la soledad del Averno. Ahora, frente al pilar, reflexioné sobre aquello que nunca experimenté directamente, pues, tal vez por suerte, fallecí antes de experimentar el odio y la maldad de un ser como ella. Caí de rodillas tras eso, pensando en cómo, contrario a lo que creía, un mortal puede entregarse voluntaria y alegremente al oscuro, y cómo el alma puede nacer en completa y absoluta maldad. No era muy diferente a Virita y Layla, pero sabía que era un poco mejor que esta última, o quién sabe, pues yo vendí a mis compañeros junto a mí al dios que yace aquí en el Tártaro. Nunca aceptaré aquel miserable regalo, pues aquello que más anhelo es la libertad. Pero temo ante la posibilidad de que mi liberación sea de esa única forma. Jamás me convertiré en un ser tan ruin, aunque aquí en la oscuridad del Averno me haya impregnado de las sombras de aquel que llora en los Avernos.